Soy el doctor Pablo Rodríguez, soy médico cardiólogo, especialista en hipertensión arterial y medicina interna. Me desempeño actualmente como presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Estamos en la sede de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y desde aquí estaremos hablando de temas relacionados con hipertensión arterial. La hipertensión arterial, como todos sabemos, hablamos de que un paciente es hipertenso cuando tiene valores mayores a 140/90 o 14/9, ambas, tanto la máxima como la mínima, o alguna de las dos, cualquiera de ellas que esté elevado va a definir hipertensión. Cuando hablamos que un paciente hipertenso es de difícil manejo, en general el tratamiento de la hipertensión arterial implica un tratamiento no farmacológico, lo que se llama cambios al estilo de vida, que incluye una dieta baja en sodio, actividad física regular, mantener un peso adecuado, disminuir o suprimir el consumo de alcohol, evitar fumar. Y aparte un tratamiento con fármacos que habitualmente en la mayoría de los pacientes hipertensos va a ser de 2 o más fármacos. Cuando un paciente tiene un deficiente control con 2 o más fármacos, ya podemos hablar de una hipertensión de difícil manejo. ¿Por qué? Porque en realidad, para hablar de hipertensión de difícil manejo, tendríamos que hablar de qué es la hipertensión resistente al tratamiento, que es la de, esencialmente, la de más difícil manejo. Y cuando hablamos de hipertensión resistente, es un paciente que, haciendo un tratamiento adecuado, cumpliendo con el tratamiento farmacológico, cumpliendo adecuadamente con el tratamiento no farmacológico en el sentido de la dieta, la actividad física, el peso, pero si ese tratamiento farmacológico incluye 3 o más fármacos, de los cuales uno de ellos es un diurético a dosis adecuadas y el paciente no responde, hablamos de lo que se llama hipertensión arterial resistente, que es de alguna manera el ejemplo más paradigmático de lo que es la hipertensión de difícil manejo. Aproximadamente hoy se considera que alrededor del 10% de los pacientes hipertensos pueden llegar a ser hipertensos resistentes. Hay que definir verdadera resistencia o pseudo resistencia. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que aparentemente son resistentes al tratamiento porque sus valores de presión arterial, cuando le tomamos en el consultorio, son anormales, cumpliendo todos los parámetros de tratamiento farmacológico adecuado, cumpliendo el tratamiento no farmacológico, y aún así la presión está elevada, pero tenemos que saber de que existen algunas razones que configuran lo que llamamos pseudoresistencia. Y los ejemplos más típicos de lo que es pseudoresistencia son esencialmente 3. El primero es que alrededor del 30% de los pacientes que le tomamos la presión alta en el consultorio, cuando le tomamos la presión fuera del consultorio, cuando hacemos las mediciones ambulatorias, ya sea por una presurometría de 24 horas o por un monitoreo domiciliario de presión arterial, cuando le tomamos la presión de esa manera, la presión es normal, o sea, está alta solamente en el consultorio. Por otra parte, otro de los factores que influye en forma significativa es la falta de adherencia al tratamiento. Si el paciente no cumple adecuadamente con el tratamiento como está indicado, no toma las dosis indicadas, toma la medicación en forma irregular, abandona el tratamiento aunque sea transitoriamente, se olvida de tomarlo, bueno, eso puede hacer que el paciente nos venga al consultorio y parezca resistente y en realidad lo que está pasando es que es un pseudo resistente. Hay una entidad que se describe que se llama síndrome de Munchausen. Munchausen era un personaje del escritor Charles Dickens. Nosotros hablamos de síndrome de Munchausen en esos pacientes que dicen tomar toda la medicación y sin embargo cuando a esos pacientes los internamos y le damos toda la medicación que tendría que tomar, la presión se normaliza totalmente, incluso a veces hasta tienen la presión baja, porque eso nos está diciendo que en realidad el paciente no estaba tomando la medicación adecuadamente. Y el tercer punto que define pseudoresistencia es de que muchos de estos pacientes con hipertensión arterial resistente tienen una causa subyacente de hipertensión arterial
que es lo que llamamos hipertensión arterial secundaria. Tienen otra enfermedad que genera hipertensión. Y si uno no trata esa enfermedad en forma adecuada, específica, la presión va a persistir elevada porque no estamos tratando la causa de la hipertensión. La hipertensión arterial, como siempre decimos, raramente está sola, y cuando hablamos de hipertensos de difícil manejo o hipertensos resistentes, las comorbilidades juegan un rol muy importante. Probablemente de todas, la más importante en este momento sea la obesidad. El paciente obeso, el paciente con sobrepeso, tiene mayores dificultades para controlar la presión porque la obesidad en sí misma es una entidad que puede desencadenar hipertensión por distintos mecanismos fisiopatológicos que pueden ser complejos de describir, pero que tienen que ver con retención de sodio y por ende un aumento de lo que se llama volumen, el paciente es como que está expandido, la actividad del sistema nervioso simpático incrementada, alteraciones de lo que se llama sistema renina-angiotensina, o sea, distintos mecanismos que en el paciente obeso están sobreexpresados y que contribuyen al aumento de la presión arterial. De hecho, muchos pacientes obesos que tienen una hipertensión de difícil manejo, si uno los hace bajar de peso y el paciente baja en forma significativa de peso, la presión se hace mucho más fácil de manejar y a veces dejan de ser resistentes al tratamiento. Después hay otras entidades que frecuentemente asocian hipertensión, que no es infrecuente de que tengan un manejo un poco más difícil, sobre todo en los pacientes diabéticos, pero creo que si tuviéramos que hablar de la comorbilidad por excelencia que contribuye a un difícil manejo de la presión arterial, es sin duda la obesidad. Por eso es que hoy ciertos fármacos que se están utilizando para el tratamiento de la obesidad ayudan a bajar la presión. Pero la razón más importante por la que ayudan a bajar la presión es porque el descenso de peso que inducen genera un descenso de las cifras de presión arterial. Es muy poco el efecto directo sobre la presión arterial que tienen. La mayoría del efecto de estos fármacos se ve a través del descenso de los valores del peso del paciente, ¿no? La segunda causa más frecuente y muy subdiagnosticada de hipertensión arterial resistente, pero que también está subyacente a un montón de formas de presentación de la hipertensión, es lo que se llama hiperaldosteronismo primario. La aldosterona es una sustancia que secreta en las glándulas suprarrenales que generan fundamentalmente retención de sodio y agua, y a través de distintos mecanismos, que no solamente son estos, sino que hay algunos otros mecanismos importantes que están relacionados, generan hipertensión arterial. Muchos pacientes con hipertensión resistente tienen lo que se llama un hiperaldosteronismo, tienen una secreción inadecuada de aldosterona y responden habitualmente muy bien a tratamientos que inhiben la acción de la aldosterona. Hoy por hoy hay evidencia que el cuarto fármaco en cualquier paciente hipertenso que no responde al tratamiento debiese ser lo que se llama un antagonista de los receptores mineralocorticoides, de la cual es la droga más común de este grupo de drogas, es la espironolactona, y que ha probado en distintos estudios que disminuye la presión arterial significativamente en estos pacientes. Si hay un grupo de drogas que pronto van a estar disponibles en Argentina, que recientemente han salido en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, próximamente estará en Chile, que son drogas que directamente inhiben la síntesis de aldosterona, o sea, son todavía más específicas y que han demostrado una eficacia muy importante en pacientes con hipertensión resistente, sobre todo en diferentes estudios de investigación. En los últimos tiempos, de distintos medios, distintos pacientes, en las redes, nos han consultado muchas veces qué hacemos con el estrés que nos genera estar viendo, en nuestro caso, a la selección argentina de fútbol jugando este torneo mundial, que nos hacen subir el estrés en forma muy significativa. Pero lo que tenemos que saber desde el punto de vista de un hipertenso, que siempre el estrés, sea la causa que sea, va a aumentar la cifra de presión arterial, y ese aumento generalmente va a ser transitorio. Pero es importante que tomemos en cuenta qué podemos hacer para prevenir de que ese aumento no nos genere un riesgo importante. Lo importante es no olvidarnos de tomar regularmente la medicación,
sin duda, tenemos que tomar toda la medicación y ser estrictos también con ciertos parámetros, porque es frecuente que nos juntemos en familia, con amigos, y entonces está la picada, está el alcohol. Si hay un ejemplo de un aumento del contenido de sal en una dieta, el ejemplo paradigmático es la picada. No hay nada de una picada que no tenga sal. Y si a eso le sumamos la ingesta de alcohol, cerveza o lo que quieran, es un cóctel que debiésemos evitar en los pacientes hipertensos. Por ende, mira el partido lo más tranquilo que puedas, toma tu medicación antes y trata de comer en forma liviana, trata de no ingerir alimentos que tengan alto contenido de sal y trata de no tomar alcohol, sobre todo si sos hipertenso, y ni que hablar si aparte tenés otros factores de riesgo o ya has tenido algún problema cardíaco previamente.